Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Clifford Sosin, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas 2 primeras semanas de julio, los problemas macroeconómicos han continuado en la mayoría de las economías mundiales. Si tomamos el GDP Now, la estimación del PIB que se hace online de forma aproximada en Estados Unidos, ya nos llevaba a decrecimientos anuales del 2%, lo cual pues se tendrá que confirmar con los datos oficiales que saldrán posteriormente, pero ya estamos viendo cómo en estos datos se está reflejando el deterioro que está teniendo la economía americana. Si vamos al Spending Pulse de Mastercard, vemos una deceleración secuencial desde mayo en los números de gasto general al comparar con la base de 2019. Las categorías que peor lo hacen son electrodomésticos y muebles, aunque otros ganadores en el COVID, como la joyería o el lujo, siguen en cifras muy elevadas respecto a 2019. Concretamente, el lujo ha pasado de más 53% a más 54% en junio y las joyas han pasado de un más 65% en mayo a un más 86,6% en junio, unas cifras mareantes que parecen haber establecido una nueva base para estas categorías. Las cifras de Mastercard coincidían con el informe de ventas al consumidor de junio, las cuales crecían en términos nominales un 1% frente al 0,7% esperado, un dato positivo que aún así pues implica un decrecimiento sustancial en términos reales y no nominales. Y es que una vez más la inflación de junio sorprendía al alza, igual que ya lo hizo en mayo, con una cifra de 9,1% frente al 8,8% esperado. Un mes más, la inflación core mantenía su descenso con unas cifras por debajo del 6%, lo cual invita a tener algo más de optimismo al combinar este dato con las recientes bajadas en materias primas. En este contexto, el consenso es muy claro. Se espera que hayamos visto en junio el peor dato de inflación que vayamos a ver, para así empezar una deceleración continuada de este parámetro. Aún así, hay que tener en cuenta que esto no debería ser ningún tipo de consuelo, ya que las previsiones de inflación llevan fallando de forma continuada, siempre estimando a la baja desde verano de 2020. Si vamos a otro dato, que es también muy importante, el de la inflación de sueldos en Estados Unidos, vemos que en junio la cifra continúa con su escalada vertiginosa, acercándose a un 7% de subida año a año, que evidentemente es una bajada en términos reales, pero que refleja que en este apartado tampoco se está enfriando la economía. Esta semana hemos tenido el comienzo de los resultados empresariales del segundo trimestre, que, como no, empiezan con los bancos. Los resultados de los principales bancos americanos han sido tibios, aunque las tasas de impago, por ejemplo, no han sido preocupantes. Citi paraba las recompras, pero continuaba con su dividendo. Wells Fargo señalaba que el gasto en tarjetas de crédito crecía un 28%, aunque en mayo y junio se estaban viendo signos de aceleración notable, aunque, sin embargo, tanto en tarjetas de crédito como en préstamos, las tasas de impago, como he dicho, siguen siendo muy bajas y, de hecho, estas tasas siguen muy por debajo de las vistas en 2019, incluso en el actual contexto macroeconómico. Según Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, también aseguraba que el consumidor tiene buena salud y que si nos tenemos que enfrentar a una recesión, la situación actual es notablemente mejor que en 2008. Además de esto, parece que los segmentos más pobres de los consumidores son los que empiezan a dar señales de alerta, mientras que el consumidor más prime sigue sin dar esas señales de debilidad. Esta semana publicaban métricas mensuales IAC, donde Angie, que siempre ha sido el niño problemático de la compañía, mostraba una reaceleración de ventas, mientras que Dotdash Meredith, el segmento de publicación online, lo está haciendo francamente mal, lo que puede ser un signo adelantado de lo que podemos ver en el resto de la publicidad online. Esta semana también Match, un antiguo spin-off de IAC, entraba en conflicto con Google, que tras haberla denunciado en mayo por prácticas monopolísticas, ahora es la propia Google la que está denunciando a Match, acusándola de que quiere obtener términos que le favorezcan frente a otros desarrolladores. Junto a esto, Google también amenazaba a Match con eliminar sus aplicaciones de la App Store, una amenaza que me imagino que nunca se cumplirá. Esta semana, Bill McDermott, el CEO de ServiceNow y el antiguo CEO de SAP, participaron en el programa de Jim Cramer y fue una aparición que inundó de negatividad el sector de software como servicio. De hecho, las acciones de ServiceNow caían un 10% el día siguiente. Y es curioso porque Bill McDermott lo que vino a decir es que el ciclo de software en Europa se estaba alargando y que, por otro lado, las empresas priorizarían aquellas empresas de software que demostrasen que su implementación genera un retorno sobre la inversión. Pues estas frases fueron suficientes para lanzar una sombra en un sector que por lo demás se considera muy resiliente a las recesiones, pero que donde estos pequeños matices de una persona que generalmente es muy optimista, pues alentaban las dudas de los inversores.
Esta semana también publica resultados de mitad de año Fever-Tree, la compañía de tónicas premium británica, que informaba de la subida de precios en el vidrio de un 10% y la escasez de este material, el cual pues, es intensivo en energía para su fabricación. Sin embargo, los comentarios de Fever-Tree contrastaban con lo dicho por el CEO de British Glass, que afirmaba que no existía escasez, en contra de lo apuntado por la empresa. Además del precio del vidrio, la compañía tenía problemas logísticos en Estados Unidos, a donde ha tenido que enviar productos fabricados en Inglaterra con la subida de precio que ello tiene asociado. También en Inglaterra, el aeropuerto de Heathrow anunciaba un límite diario de 100.000 pasajeros ante los problemas logísticos que están teniendo. Este límite se ha establecido hasta septiembre y trata de aliviar un problema que hemos visto en la mayoría de los aeropuertos de todo el mundo, donde la falta de trabajadores, retrasos de vuelos y el caos generalizado en la vuelta a la normalidad de viajes pues está causando pérdidas de vuelo, maletas extraviadas y otros problemas adicionales. Londres ha sido el primer aeropuerto en imponer estos límites, lo cual veremos si se reproduce en otros lugares. Llama la atención que esto suceda precisamente en Londres, ciudad que no ha recuperado los niveles de viajeros de 2019, mientras que otros lugares como Grecia, que han superado los niveles de 2019, no se han visto obligados a limitar el número de viajeros. Relacionado con esta noticia, la compañía británica de vuelos y paquetes vacacionales Jet2 apuntaba a esta incertidumbre en sus resultados, donde su capacidad de volver a los números de 2019 dependería en gran medida de la recuperación en problemas logísticos, además de la resiliencia del consumidor británico ante una posible recesión en 2023. Finalmente, esta semana teníamos una nueva hornada de despidos o paradas de contrataciones. Las más destacables han sido la parada de contratación de Google, por un lado, y el despido del 20% de la plantilla de OpenSea, la conocida plataforma de NFTs. Y con esta noticia pasamos al tema del episodio de la semana, titulado Catnip Inversor. Catnip, o traducido al español, hierba gatera, es un tipo de hierba que en caso de que un gato esté en su presencia, pues el gato suele ponerse muy contento y empieza a comportarse de forma extraña o juguetona. Y lo que no hay duda es que de la misma forma que a los gatos el catnip les vuelve locos, también hay ciertas características que los inversores han sido adiestrados para amar, sea esto para bien o para mal. Creo que queda claro que una categoría muy favorecida por los inversores son los nichos de alta complejidad y compañías con una carga de propiedad intelectual muy alta. Un ejemplo de empresa europea muy clara en este sentido es Eckert & Ziegler. Eckert & Ziegler es una de las principales empresas del mundo proveedora de isótopos, y estos isótopos son claves para tratamientos oncológicos y tienen la característica de que muchas innovaciones o avances en contra del cáncer se tienen que administrar usando estos isótopos, donde Eckert & Ziegler es una líder mundial. Por lo tanto, vemos cómo la empresa cumple varios checks del glamour. Propiedad intelectual de alta complejidad, tan alta que de hecho cuesta tiempo entender lo que hace la empresa y su posición competitiva. Y por otro lado, se alimenta de la innovación de otros en un campo con gran recorrido. Este se trata de un caso claro de catnip inversor. Estamos entrenados para adorar este tipo de empresas, y si tú en una convención de inversores empiezas a hablar de isótopos y tratamientos oncológicos, pues vas a dar una impresión de que eres muy inteligente. Y para que seamos conscientes de lo atractivas que son estas empresas, Eckert & Ziegler creció un 5,8%, un menos 1,3% y un 2,4% en los últimos 3 años, con una expansión de margen del 12% EBIT al 18%. Ese tiempo, el múltiplo sobre ventas, sin embargo, se fue de 1,6 veces a 14 veces en su pico, un crecimiento solo del múltiplo de 8 veces. Lógicamente, esto es una simplificación. Aunque no hubiese un gran crecimiento en esos 3 años, puede que se descubriesen tratamientos que generarían mucho crecimiento dentro de varios años. Sin embargo, creo que es una buena muestra de lo mucho que los inversores buscan los nichos y la atracción de las narrativas en este tipo de categorías que son puro catnip inversor. Otro caso muy habitual es el de las plataformas tecnológicas con un TAM casi infinito y una posición competitiva muy diferenciada. En este caso, un ejemplo claro es el de Carlytics. Carlytics es una plataforma de publicidad para bancos que tiene la particularidad de que absorbe todos los datos bancarios del usuario final de las transacciones, de forma que es capaz de ofrecer cupones y publicidad de una forma muy personalizada. Es decir, si yo sé que eres un cliente de Starbucks porque veo que consumes eso en tu cuenta bancaria, en tus transacciones, eso es una información muy valiosa para Dunkin' Donuts, por ejemplo, para que ofrezca un cupón a ese usuario y así atraer un cliente de la competencia. De la misma forma, si la tienda de muebles de mi pueblo cierra,
las demás tiendas de muebles podrán ofrecer cupones y publicidad a los antiguos clientes de esa tienda, de forma que en esa captura de clientes en la bancarrota pueden llevarse una cuota mayor a aquellas tiendas que utilicen Carlytics. Como se puede ver, los casos de uso son muchos y los checks del glamour también son varios, principalmente que los datos bancarios son propietarios y que se trata de un nuevo canal que claramente no se le está sacando todo el partido a esos datos propietarios. Consecuentemente, Carlytics es una de las empresas con más entrevistas en las redes de expertos como Tegus o Mosaic, y la literatura sobre la empresa es inacabable. Como buena empresa glamurosa, su múltiplo sobre ventas multiplicó por 10 para finalmente comprimir 10 veces ahora que los temores de internalización de los bancos se han reavivado. Por lo tanto, nichos complejos y plataformas con capacidad de multiplicar ventas múltiples veces suelen hacer parecer inteligente al inversor y estamos entrenados para reconocerlos y apreciarlos, con o sin razón, ya que efectivamente si esas compañías capturan todo su potencial serán capaces de multiplicar muchas veces su valor, aunque hay que tener presente que esas cualidades que las hacen tan especiales no las aíslan de baches y en muchos casos esas cualidades atraen problemas, ya que suelen ser empresas con gran potencial asociándose, pero también en cierta forma luchando contra gigantes, ya sea bancos o compañías farmacéuticas, lo cual puede generar todo tipo de problemas e incertidumbres. Y si esto es catnip inversor, ¿qué podríamos decir que son ejemplos de anti-catnip inversor? Pues estos serían sectores con baja carga de propiedad intelectual y por lo tanto poca diferenciación y márgenes bajos. Un sector que creo que puede ejemplificar esto es el de las compañías de fabricación, y lo pongo porque precisamente ha sido un sector tremendamente lucrativo en los últimos años. Si tomamos empresas como Note AB o Kitron, se dedican en gran medida a ensamblar componentes electrónicos para otras empresas. Es decir, son unas subcontratas de la fabricación. Lógicamente se trata de negocios donde hay que contratar a mucho personal, el modo en el que se fabrica o ensambla algo está determinado por el cliente, cuyo contrato se gana en competencia con otras empresas del sector. De la misma forma que podríamos escribir hojas y hojas de lo únicas que son las posiciones competitivas de Carlytics o Eckert & Ziegler, nos costaría mucho encontrar diferencias cualitativas entre Note AB o Kitron. Sin embargo, después de una década de los 2000 muy difícil para el sector, este tipo de fabricantes han ido dando cada vez más servicio de diseño para luego facilitar la fabricación a sus clientes, a la vez que acaparaban cada vez más la gestión de la cadena de suministro de los elementos a fabricar. Si unimos esto a que las compañías cada vez quieren subcontratar más su fabricación y esa tendencia tiene gran visibilidad entre los clientes ya existentes y que a la vez el hecho de hacerte cada vez más eficiente fabricando el primer contrato te deja en una muy buena posición para conseguir el siguiente con ese mismo cliente, pues todo esto hace que estas compañías hayan gozado de gran crecimiento y una expansión de margen continuada y predecible. Este tipo de compañías no glamurosas suele cotizar a múltiplos anormalmente bajos respecto a su track record histórico, en parte por esa falta de glamour y diferenciación. Evidentemente, estas compañías no están exentas de problemas. Las que van bien lo han conseguido por excelencia operativa, pero las mejoras de margen de todo el sector suelen ser consecuencia de una mejora estructural de todo el sector. Es decir, esos mismos sectores tuvieron muchos problemas cuando había sobrecapacidad y los proyectos eran más simples, y si por alguna razón entrásemos en un ciclo de sobrecapacidad en el sector, probablemente todas estas empresas se enfrentarían a problemas como ya ocurrió en el pasado. Por lo tanto, se pueden ver que los dos tipos de compañías, las glamurosas y las que no lo son, tienen aspectos favorables y también problemas, pero no deja de sorprenderme cómo incluso hoy en día existen este tipo de sesgos sectoriales donde se puede ver que son consecuencia de los problemas de la gestión activa y la necesidad de vender una imagen de inteligencia y sofisticación. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.